Básicamente, pues yo les quería comentar algunos aspectos jurídicos relacionados con la protección del software y después pues vamos a tratar algunos aspectos más prácticos sobre la industria del software. En cuanto a los aspectos jurídicos, bueno, el eterno debate que hay en torno a la protección del software es si el mismo debería ser protegido por propiedad industrial a través de las patentes o a través del derecho a autor. Esta discusión fue zanjada inicialmente por allá en los años 70, en donde en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, cuando se llevaron a cabo estas discusiones, se concluyó que la protección más adecuada era a través del derecho a autor. Y en su momento, a través de unas disposiciones tipo de la OMPI, se invitaba a los países a que establecieran en su legislación nacional protección de los programas de ordenador vía derecho a autor. Este fue el primer modelo de protección y lo que se pretendía inicialmente era en su momento hablar de una protección vía propiedad industrial, pero con posterioridad todo eso quedó definido en unos tratados que se establecieron con posterioridad. En los acuerdos de los derechos sobre los aspectos, en los acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ACPIC, en el año 1994, se estableció ya en un artículo concreto, el artículo 10 de este tratado, que los programas de ordenador se protegían por derecho a autor. Y así quedó consagrado también en el artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre derecho a autor del año 1996. En el año 1996, recordemos que ya teníamos encima el advenimiento de la era digital y por supuesto se veían venir muchos desarrollos, dentro de eso los relacionados con la industria del software. Por eso cobró muchísima importancia consagrar tanto en el 94 como en el año 96 la protección de los programas de ordenador a través de un tratado o de tratados multilaterales de los cuales muchísimos países hoy en día son parte. Ahora, en esta medida, lo que nosotros entendemos es que el software es una obra. ¿Y qué tipo de obra? Es una obra literaria. Es decir, la protección que se establece en los tratados internacionales que les mencioné antes era que la protección del software se realizaría en los mismos términos de las obras literarias. Y muchos de ustedes deben estar preguntándose, ¿y qué tiene de literario un software? ¿Cierto? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Pues bueno, lo que se trató de asimilar o lo que se trató de homologar es entender que el código binario, los ceros y los unos que está detrás de ese objeto de protección tiene una literalidad y en la medida en que tiene una literalidad, en esa medida está protegido como obra literaria. Si ustedes, ¿hay alguien aquí que sea desarrollador de software? Ah, bueno, muy bien. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en algunas oportunidades le he preguntado a algunos desarrolladores que ellos qué sienten, y no sé si ustedes sentirán lo mismo, pero les he preguntado que qué sienten cuando están desarrollando software y me han respondido, nos sentimos como unos artistas. ¿Ustedes sienten lo mismo? No, no mucho. Pero bueno, el tema es que así quedó definido y así está aceptado, por supuesto, en la mayoría de los países en la actualidad. Uno que otro país permite la patentabilidad del software, pero muy pocos, y eso está establecido mediante leyes nacionales. Hay más generalizadamente la opción de patentar invenciones implementadas a través de ordenador. Es decir, por ejemplo, una máquina que está protegida mediante una patente, pero para que se ejecute las funciones de esa máquina requiere un software.
Hoy en día, muchísimas máquinas tienen incorporado software que permite su funcionamiento. Y esas patentes de invenciones implementadas a través de ordenador sí están permitidas tanto a nivel europeo como en el caso de Colombia también están aceptadas las patentes implementadas a través de ordenador. ¿Mm? En Colombia nosotros tenemos el decreto único del sector interior. Como les mencionaba esta mañana, la Dirección Nacional de Derecho de Autor pertenece al Ministerio del Interior y en este decreto se encuentran unas disposiciones relacionadas con el registro de derecho de autor, con otros temas como las sociedades de gestión colectiva y otros aspectos de la gestión individual. Y uno de los artículos hace referencia a la definición de qué es un programa de ordenador como tal. Y esta es la definición que nosotros acogemos a través de nuestra regulación. Expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada es capaz de hacer que un ordenador o un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Entonces, fíjense que lo que está definiéndose aquí a través de este decreto es que ese programa de ordenador va a permitir ejecutar una labor a una máquina o a un ordenador, etcétera, etcétera. Y entonces aquí recordamos nuestros conceptos básicos de esta mañana. Autoría y titularidad. ¿Por qué? Porque en el caso del programa ordenador, quien es autor es el desarrollador y él va a ser el titular originario de los derechos sobre esa obra. Por lo tanto, ese desarrollador, como autor, como persona natural, si lo va a transferir, entonces tendría que ocurrir alguno de los mecanismos de transferencia del derecho. No me voy a detener aquí explicándolos porque más adelante vamos a tener un panel sobre aspectos contractuales y muy seguramente allí se van a mencionar algunos de los mecanismos de transferencia del derecho de autor. Simplemente para que tengan en cuenta de que una compañía que produce software no es per se titular si no hay un mecanismo de transferencia del derecho de autor, ¿sí? Entonces, en ese caso veremos más adelante en el panel de los contratos que nos dicen de eso. Pero simplemente esa definición de la titularidad va a estar reglada por esos contratos. Ahora, derechos morales. ¿A quién le van a corresponder esos derechos morales? Pues concretamente al desarrollador, porque el desarrollador es el autor, en este caso, del programa de ordenador. El titular derivado, sea una persona natural o jurídica, por supuesto, no va a ser o no va a tener o ostentar la titularidad de los derechos morales, porque las personas jurídicas no tienen derechos morales. En el caso de los derechos morales siempre van a permanecer en cabeza de la persona natural, independientemente de la transferencia de los derechos patrimoniales. Y los derechos patrimoniales, bueno, los mismos que yo les mencionaba esta mañana se predicarán de los programas de ordenador. Entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de realizar, por supuesto, la reproducción, la puesta a disposición en Internet. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día muchos modelos de negocios relacionados con el software consisten simplemente en descargar ese software a través de Internet o a través de una plataforma digital. Anteriormente habían otro tipo de modalidades. Nosotros comprábamos el hardware con el software incorporado y con la licencia para utilizarlo en esa máquina. Para otro tipo de dispositivos electrónicos tocaba adquirir el software en una caja, por ejemplo, y uno iba, compraba la cajita y la instalaba. Pero hoy en día eso poco a poco ha ido evolucionando y si alguno de ustedes está familiarizado con ciertos modelos de negocios,
como es el caso o el ejemplo típico del Office 365, por ejemplo, ustedes están adquiriendo es como especie de un servicio más que el software propiamente dicho, porque el día que ustedes paguen o dejen de pagar ese servicio, pues simplemente no tienen acceso a esas aplicaciones que les ofrece ese servicio. Entonces, fíjense cómo poco a poco también, así como en algunas otras industrias, como lo comentábamos esta mañana, la industria de la música, el entorno digital ha generado un impacto y al mismo tiempo unas oportunidades. Eso también lo vemos reflejado en la industria del software, en donde se están empleando más modelos de negocio basados en el ofrecimiento de servicios. Fíjense que aquí hay una modalidad que anteriormente se utilizaba mucho, que es la relacionada con el alquiler. ¿Por qué lo menciono acá? Porque si ustedes recuerdan, en el pasado, ustedes podían alquilar no solo películas, sino también, ¿qué? Cuando ustedes iban a Blockbuster o Betatonio, videojuegos, exacto. El videojuego es un software, en realidad, para que pueda operar un videojuego, hay un software detrás. Pero fíjense que por eso nosotros veíamos como un derecho importante para la industria del software en ese momento el alquiler, porque ¿qué se alquila? Se alquila ese ejemplar y pues la persona se lo llevaba para la casa, jugaba su videojuego y después lo devolvía. Pero eso cambió también, porque hoy en día, ¿cuál es la mayor plataforma que poco a poco, después del audiovisual, pues primero la música, después el audiovisual, pero hoy en día los servicios de streaming, ¿en qué se están concentrando? En los videojuegos. Entonces vemos cómo hoy en día, por ejemplo, cuando se hace una evaluación de cuál es el contenido que mayoritariamente la gente busca a través de servicios de streaming, pues después de las obras musicales y después de las obras audiovisuales están los videojuegos, ¿sí? Me voy a volar toda esta parte. Creo que no vale la pena hacer referencia a esto por el siguiente panel. No me cruza aquí la... ya. Está como... Pero voy a llegar aquí al tema de las licencias. Entonces, no hice referencia a la parte contractual, pero relacionada entre el autor, desarrollador de software y la empresa para la cual él trabaja o labora o presta sus servicios, pero voy a hablar un poco de los temas de licencia. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos de explotación del software se realiza a través de contratos de licencia. Independientemente que nosotros no sepamos que adquirimos una licencia, básicamente una licencia es una autorización de uso que nos impone unas condiciones para la utilización de ese software. Los contratos de licencia básicamente son contratos atípicos que contienen, por supuesto, las cláusulas que las partes deseen, pero por lo general nosotros no negociamos una licencia de software, sino que cuando lo adquirimos, pues ya el fabricante nos establece cuáles son las condiciones de esa licencia y nosotros, por lo general, adquirimos la licencia bajo las condiciones que se nos están indicando ahí. Hay un artículo general en nuestra Ley de Derecho de Autor que habla de los contratos de cesiones y de los contratos de licencia, o sea, habla de ambas cosas. En relación con los contratos de cesión y con los contratos de licencia a que hace referencia ese artículo, dice que si no se determina el tiempo, se presume que esa licencia o esa autorización será solamente por 5 años y que si no se determina el territorio, que esa autorización será solamente para el territorio colombiano. Eso simplemente como para tenerlo en cuenta y tener en cuenta también que los contratos de derecho de autor se interpretan de manera restrictiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando a mí me otorgan una licencia para, por ejemplo, solo reproducción,
yo pues no puedo además utilizar esa obra, en este caso el programa de ordenador, también para distribuir. O si por el contrario nos dice, no sé, suponiendo que es otro tipo de obra, que es para comunicar al público, yo no puedo utilizarlo con otra finalidad, como por ejemplo, no sé, sí, hacer una reproducción cuando me están hablando solamente de comunicación al público. Entonces, tener en cuenta que los términos y condiciones de uso son los que nos van a arreglar cuáles son las utilizaciones que nosotros podemos hacer de esa obra protegida por el derecho de autor. Y bueno, simplemente, ¿qué tipos de licencias comerciales en materia de software uno encuentra habitualmente? Entonces, tenemos estas licencias, cuando hace referencia a distribución, hacemos referencia al software que está en la cajita o al software que está en un soporte tangible, en un CD, por ejemplo, ¿sí? Y estas licencias, pues, simplemente sirven para reproducir ese software en la medida en que lo vayamos a utilizar en una máquina y permite, por supuesto, su venta a todos los almacenes que tienen la posibilidad de hacer distribución de este tipo de software comercial. Estas otras licencias son licencias de prueba. Entonces, alguien simplemente utiliza por un periodo determinado una prueba de ese software y, por supuesto, después tendrá dos opciones. O deja de utilizarlo o simplemente paga para continuar utilizándolo. Hay algunos que también establecen licencias para una distribución gratuita por un tiempo limitado y esto no quiere decir que se pueda utilizar libremente. También hay algunas licencias que permiten la utilización solamente para una máquina, un equipo en concreto, si así está establecido, independientemente de quién use ese equipo, o sea, independientemente de quién sea el usuario. Hay otras licencias que permiten usos individuales a personas determinadas. Hay licencias de uso concurrente, que es como si estuvieran varias personas conectadas a una red y pueden acceder a la utilización de ese software de forma simultánea. Licencias de ubicación corporativa, se autoriza la utilización de un número plural de personas que laboran en determinada organización. Y aquí llegamos a un tema que es importante en materia del software, que es el tema de las limitaciones de secciones. ¿Por qué este tema es importante? Porque este tipo de obra no admite la realización de copias privadas. Es decir, yo no puedo adquirir un software y sacar una copia, en teoría, para mi uso personal. Lo que está permitido en materia de software es sacar una copia con fines de tener un backup o una copia de seguridad en caso de que por alguna razón se destruya esa copia que yo adquirí. Y simplemente está destinada a sustituir una copia que legítimamente haya sido adquirida cuando ésta ya no puede utilizarse por daño o pérdida. Y de igual manera es importante esta que está en el literal A, que es la que permite la adaptación del programa en caso de que yo requiera realizar esta adaptación para utilizar el programa. Por lo general, las licencias no permiten que yo modifique el código, pero si por alguna razón yo necesito realizar una adaptación para que eso sea interoperable con otro software que yo tengo, con otro sistema informático y tengo que realizar una adaptación, en ese caso está permitida para lograr hacer esa interoperabilidad. Entonces, fíjense que si yo quiero realizar una reproducción, que era lo que les mencionaba al principio, una copia privada, incluso para uso personal, siempre se va a exigir que se pida autorización al titular de los derechos. El registro. Bueno, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor se puede registrar el software.
Por lo tanto, nosotros tenemos una categoría de registro dedicada exclusivamente a este tipo de obras. En cuanto al registro, importante que ustedes sepan que nosotros nos demoramos alrededor de 15 días hábiles, a veces menos. Se puede realizar en línea o llevando los ejemplares físicos de la obra hasta la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Pero si es en línea, pues lo pueden hacer desde aquí, desde Cartagena, a través de la página www.derechoautor.go.co. Y básicamente, en el caso de los programas de ordenador, ¿qué es lo que tienen que adjuntar? Una copia íntegra completa de la obra, del programa de computador, material auxiliar o la descripción del programa. Puede ser cualquiera de esos tres. Y, por supuesto, diligenciar toda la información en relación con los datos de la obra y toda la información en relación con los datos de los autores o los titulares derivados de ese derecho. Si hay titulares derivados de esos derechos, es importante que se aporten los contratos en virtud de los cuales se obtuvo esa titularidad. Porque si yo digo que soy titular y no aporto los contratos, entonces se rechaza la solicitud de registro, ¿sí? El único que puede registrar directamente sin adjuntar contratos es el mismo autor. Es decir, cuando él simplemente va a hacer el registro a su nombre y no hay ninguna transferencia de la propiedad, ¿sí? Entonces, fíjense, a la solicitud se puede adjuntar el código fuente o el código objeto y, por supuesto, la descripción del programa y el material auxiliar, si se cuenta con esta información también. Y fíjense lo siguiente, dentro de las estadísticas del registro de software, y bueno, aquí estamos llegando a las cifras, nosotros vemos, esta es la torta completa del registro de derecho de autor por categorías. Siempre va a haber una incidencia más alta de obras literarias inéditas, de obras musicales, de fonogramas, de artísticas y en quinto lugar está software. O sea, dentro del registro de derecho de autor, la categoría de software ocupa el quinto lugar en el número de registros. Aquí, esta es la misma. Por ejemplo, en este año se han emitido un total de 61.418 registros en total en todas las categorías y el 4% de eso corresponde a software. Esta es la diferencia entre el registro físico y el registro en línea. Cuando nosotros vemos esto, a ver, ¿por qué colocamos aquí desde el año 2006? Porque fue desde el año 2006 que se implementó el registro en línea. De esa época acá, vemos como, por ejemplo, en esa fecha nadie registró en línea, pues obviamente es producto como del temor que producen las personas en ese momento la utilización de un servicio a través de internet, pero poco a poco, si ustedes se están dando cuenta, la proyección es que va bajando el registro físico y por su parte va aumentando el registro digital. En el caso del software, nosotros vemos que de esta fecha al 2019 hay 32.390 registros de programa de ordenador. Curiosamente, hay dos picos en el año 2016 y 2017, fueron los años con mayor número de registro de software, lo cual es bastante curioso, no sabemos por qué, pero bueno, de todas formas, uno ve que Colombia poco a poco ha ido incrementando la producción del software nacional y se ha vuelto también exportador de servicios relacionados con este tema. De eso seguramente Eduardo nos compartirá algunos temas. Aquí está un poco de estas cifras. Estas cifras nos las tomamos precisamente de FEDESOF, que es el gremio que agrupa a los productores de software nacional. Y, por ejemplo, ellos comentan
que las ventas del software se incrementaron en un 40% dentro del 2015 y el 2016. Fíjense que donde nosotros tenemos picos de registro son 2016 y 2017. Entonces coincide el incremento de ventas con el registro también, el aumento de registros de derecho de autor. Y el crecimiento del sector del software ha sido el 16,7% en los últimos 5 años. Entonces, ahí vamos muy bien. Y miren todo lo que se está exportando. 244 millones de dólares. Y miren los destinos. Estados Unidos, Ecuador, España y México. ¿Por qué resalto estos destinos? Pues porque los colombianos a veces nos subestimamos un poco y creemos que este tipo de desarrollos no se pueden hacer en nuestro país o no se están realizando en nuestro país. Por lo general creemos que solo somos consumidores de tecnología y que nuestro principal país del cual recibimos más tecnología, o mejor dicho, somos receptores, es Estados Unidos. Pero el hecho es que nosotros a Estados Unidos también exportamos software. Entonces, esto es para que se nos suba un poco la autoestima. Las líneas de negocio principales en cuanto al desarrollo de software es consultoría, diseño y desarrollo web, software para comercio, financiero, gobierno, logísticos, etcétera, son los que más demandan este tipo de servicios. Entonces, yo llego hasta aquí porque a continuación quisiéramos que nos acompañe Eduardo. Pero Andy, te hacen una. Sí, no te preocupes. Pero él te va a hacer la presentación. Doctora, creo que en estas hojitas quedó el programa atrás. Perdón. Sí. No, tranquilo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Romero por su valiosa intervención y a continuación le damos la palabra al doctor Eduardo Rivera, coordinador de Industria Digital del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. Me siento contigo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Caro. De verdad que es muy interesante poder tener los espacios donde podemos hablar sobre los derechos de autor de la industria de software, porque es una cosa que no es fácil de entender, que todavía en Colombia es, si bien tienes unos registros y han ido creciendo, si uno compara las cifras con a nivel internacional, todavía el registro de software en Colombia es muy chiquito. Entonces, Caro, gracias por la invitación. No, Eduardo, a ustedes por acompañarnos y, bueno, le hicimos esta invitación a Eduardo por varias razones. La primera, porque Eduardo estuvo trabajando en el sector privado, precisamente con el gremio de la industria del software y ha vivido de cerca esta evolución del crecimiento de este tipo de industria acá en Colombia y actualmente tiene un rol diferente que es un rol de promoción desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Entonces, nosotros quisiéramos que nos compartieras, Eduardo, tu visión de lo que viste en el sector privado, de cuáles son esos principales retos que tenían en ese momento para promover el crecimiento acá en Colombia, pero cuáles son tus retos desde el sector público para hacer esa labor de contribuir a la evolución de la industria del software. Bueno, Caro, sí, efectivamente la industria de software ha ido creciendo en los últimos 5 años a 2 dígitos. El año pasado, más o menos, la industria de software fue el 1.56% del PIB nacional. La meta que tenemos como gobierno nacional a este cuatrenio, o sea, a 2022, es llegar a ser el 5%. Entonces, tenemos una meta muy ambiciosa de crecimiento y para eso necesitamos 2 cosas, o 3 cosas. La primera es talento, y es que esta industria tiene hoy en día 70.000 vacantes. O sea, la industria está en capacidad de emplear a cerca de 70.000 personas en Colombia y creemos que esas cifras van a seguir creciendo porque cada vez el software se va metiendo en otros sectores en los que no nos hemos ido dando cuenta.
El segundo reto importante que tenemos es de verdad la protección y de la creación del software como tal y de los creadores del software. Porque en la industria nos pasa mucho y es que efectivamente una empresa hace el software, pero no se tienen los procesos claros de cómo se hace la cesión de derechos del creador original, que es el desarrollador que está detrás del computador haciendo la magia, que después se los ceda a la empresa para que los pueda, digamos que, explotar comercialmente. ¿Y por qué queremos que es un reto importante? Y es porque bajo la política de economía naranja nosotros queremos reconocer como primera cosa, como primera medida, al creador de cualquier obra. Y nosotros consideramos que el software es una obra, pues por más de que la OMPI, la OMC digan que eso es una obra literaria, más allá por los ceros y unos, cuando uno es programador, como mi caso, si ustedes cogen un software y van a la programación, ustedes se van a dar cuenta que nadie programa igual. Eso es como la firma de una persona, la estructura que tiene el software, la forma como pone los puntos, las comas, cómo cierra una línea de código. Entonces es una obra de verdad lo que hacemos los ingenieros, así no se vea muy bonita, pero de verdad es magia. Y lo segundo, que es muy importante, es lograr entender hasta dónde puede ser conveniente, tú lo dijiste ahorita en la presentación, la funcionalidad o el uso que tenga ese software, porque ahí también empezamos a tener grandes retos de industria. En Estados Unidos han pasado grandes hechos, por ejemplo, Amazon ha iniciado procesos legales de demanda por derechos de autor en el año 2000 más o menos, por uso de funcionalidades de sus plataformas que han replicado otros e-commerce. Entonces ese tipo de cosas son importantes tenerlas en cuenta porque normalmente países como Colombia tenemos la tendencia en el desarrollo de software a generar réplicas. Y con esto no me refiero a que nosotros seamos expertos copiando, sino lo que pasa es que muchas veces, como llega el software, llega un CRM, cualquier software que sea, nosotros vemos las funciones y decimos, eso es muy fácil de hacer, yo no le voy a pagar la licencia a Salesforce, sino yo cojo un programador y yo mismo monto mi CRM, monto mi ERP o monto mi herramienta. Entonces, ¿hasta dónde esa capacidad creativa que tenemos nosotros, esa capacidad de desarrollo que tenemos nosotros, no está violando los derechos de otros creadores? Entonces, eso es un poco como lo que hablábamos esta mañana o lo que hablaba María Juliana esta mañana sobre hasta dónde la inspiración de otro o lo que nos mueve a desarrollar cierto código, si de verdad estamos haciéndole como honor y representación a esa réplica y no lo estamos fusilando literal. Bueno, acabas de mencionar dos cosas importantes. La primera, una relacionada con los derechos morales y otra relacionada con los criterios de protección del derecho de autor. La que está relacionada con los derechos morales es lo que tú llamabas como esta obra refleja la personalidad del autor. Entonces fíjate que ahí hay el vínculo que existe entre el autor y su obra como derecho a la paternidad, pero también está relacionado con un criterio de protección que es relacionado con la originalidad. Para que una obra esté protegida por el derecho de autor, yo les comentaba esta mañana que tenía que ser una obra original. ¿Y qué es la originalidad? Está asociada precisamente a lo que acabas de mencionar, como que cada desarrollador tiene su propio estilo, como que cada desarrollador le pone como su swing al software. Bueno, eso es la originalidad porque eso es lo que distingue la obra de otra que exista en el mercado. Y también has mencionado algo que tiene que ver con los criterios de protección, que es el principio de no protección de las ideas. ¿Por qué razón? Porque hay veces que un software puede ser utilizado con los mismos propósitos y con la misma funcionalidad, pero corresponder a códigos completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando tú comentabas, bueno, pero es que vi este software y me pareció que las funcionalidades son muy fáciles de desarrollar o son muy fáciles de realizar por mis propios medios, pues eso es posible. Eso es posible porque, por ejemplo, yo si voy a utilizar un software de contabilidad, pues ese software tiene que cumplir con las normas de contabilidad establecidas, pero pueda que un desarrollador tenga diferentes maneras de expresar ese código y otro desarrollador
utilice una manera completamente diferente para expresar ese código y convertirlo en un software totalmente diferente. Es decir, cuando yo hablo de una copia o de una infracción, no puedo basarme en la funcionalidad que realiza ese software, sino en la copia textual del código, lo cual no sucede habitualmente, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso simplemente para aclarar algunos conceptos. En el caso del Ministerio de TIC, ¿qué acciones concretas se están realizando para promover el crecimiento de la industria? O sea, ¿qué incentivos, qué propuestas, qué iniciativas de formación? Porque mencionabas que había una brecha en cuanto al talento. Bueno, esa pregunta me gusta porque es lo que hacemos desde mi área, tratar de que esta industria se fortalezca. Lo primero es que trabajamos en 3 frentes. Uno es emprendimiento, el segundo es talento y el tercero es fortalecimiento de la industria. En el tema de talento están todos los programas que se hacen desde el área de apps.co, que muchos lo conocen, que es todo el tema de emprendimiento digital, donde tenemos convocatorias para emprendedores en industrias digitales, desde la etapa de ideación hasta la etapa de crecimiento, consolidación, expansión, y ahí hay programas pues hasta para conseguir inversión internacional, escalamiento, bueno, tenemos diferentes fases. La segunda parte es todo el tema de talento, que yo creo que es el ejercicio más grande que hacemos. Nosotros tenemos el reto, por ejemplo, de este año queremos formar 20.000 personas en programas asociados con inteligencia artificial y ciencia de datos. Tenemos el compromiso con el presidente de formar las 70.000 personas a diciembre de 2020 en diferentes áreas de tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces ahí ustedes se meten a la página del ministerio y van a encontrar becas del 50%, del 70% y becas hasta del 100% para formación virtual, programas de pregrado, maestrías, doctorados, técnicos y tecnólogos. Entonces digamos que hay una oferta variada en todos los diferentes niveles de información, tanto formal como no formal, para que ustedes puedan elevar sus competencias en temas técnicos. Y ya en temas de industria puntual, la mayoría de nuestros instrumentos están orientados, uno, a dinamizar las demandas internas del país, y es, por ejemplo, a través de los centros de transformación digital, una empresa cualquiera va a identificar su brecha de transformación digital y se da cuenta que le hace falta una página web, una aplicación o cualquier cosa de estas. Nosotros tenemos unos vouchers que van hasta 30 millones de pesos para que esta empresa pueda cerrar su brecha de transformación digital desarrollada con una solución de software colombiana. Si usted puede desarrollar esa brecha, puede cerrar esa brecha comprando una licencia de software de otro país, buenísimo, pero el gobierno no lo apoya. Si tú decides cerrar esa brecha con una empresa de software nacional, yo te cofinancio hasta 30 millones de la solución. El segundo componente es para la implementación. O sea, eso es para que la gente contrate empresas colombianas para desarrollar software. Desarrollar software o comprar software colombiano ya hecho, una licencia de software colombiano. No sé, por ejemplo, software contable, un SIGO. Tú puedes implementar SIGO en tu empresa sin hacer, digamos que comercial a la empresa, y si tú lo haces, nosotros dentro de la convocatoria te lo podemos cofinanciar. Y la segunda es para la implementación de soluciones que tengan que ver con Industrias 4.0. Y es, por ejemplo, yo voy a desarrollar una plataforma de blockchain para cuidar los derechos de los autores de la música. Y tú me dices, esa plataforma vale 500 millones de pesos. Yo, gobierno nacional, te cofinancio el 60% de ese desarrollo, siempre y cuando tú coloques el otro 40% en plata, no en experiencia. Y que ese desarrollo esté asociado a un mercado importante. O sea, no simplemente sean procesos de investigación, sino que de verdad sean desarrollos de plataformas para sectores comerciales que van a tener crecimiento y que van a permitir que las cifras suban. Por otro lado, tenemos un convenio con Colombia Productiva para apoyar a las empresas de software dentro de la meta del Gobierno Nacional de Fábricas de Productividad. También tenemos otro proyecto para gremios, que no me quiero extender mucho en esto, donde lo que queremos es que a través de los gremios podamos cerrar brechas de transformación digital utilizando software colombiano. Y el tercero es mejorar la calidad, la pertinencia y la diversificación de los mercados del comercio electrónico, apuntándole mucho al tema del comercio electrónico transfronterizo. Y para final, digamos que todos esos beneficios, tenemos un convenio con ProColombia,
donde trabajamos en la circulación de los desarrolladores de software, animación, videojuegos, música y cine. Y es básicamente que a través de ProColombia ponemos recursos para llevar a los empresarios a las diferentes ferias especializadas o ruedas de negocios donde pueden comercializar su software. Ok, muchas gracias por esa información tan valiosa. Quisiera conectar la siguiente pregunta con lo último que acabas de mencionar. Mencionas que también que en Colombia se está desarrollando una industria de la animación y de los videojuegos. ¿Cómo ves ese sector en comparación con el desarrollo de software más como funcional o más operativo en relación con ese otro desarrollo de software que está más orientado a la industria del entretenimiento? Pues a mí es el que más me gusta. De hecho, no solo porque los videojuegos o la animación visualmente sean más bonitos que el código funcional, por decirlo así, sino porque en temas de números es mucho más interesante. La industria de los videojuegos es más grande que la industria del cine, la televisión y la música juntas. El crecimiento en los últimos 5 años de la industria de los videojuegos ha sido exponencial, varias X. Y ustedes se dan cuenta, vamos a dar un ejemplo, cuando, me corrigen, Egan Bernal, ¿cierto? Fue el colombiano que ganó el Tour de Francia. Todo el mundo dijo, madre, ese man se mató 20 días para ganarse el Tour y se ganó 400.000 euros. El campeón del concurso de Fortnite, que es un videojuego en línea que seguramente muchos de ustedes han jugado, 2 días jugando, $3 millones. Entonces ahí se van dando cuenta cuál es la cantidad de dinero que mueve esta industria. Y eso solo para el gamer, ¿cierto? A esto vamos a mover cuánta plata mueven las transmisiones de los concursos de videojuegos. Es tan grande esta industria que en ESPN prefieren, por ejemplo, ya no pasar todos los partidos de la Liga de España o la Liga de Italia, sino pasan torneos de esports, de concursos como Fortnite o cualquier otro videojuego de estos. Entonces están pasando cosas muy importantes. Y lo mismo en temas de desarrollo. O sea, uno se da cuenta, por ejemplo, que Electronic Arts, que es una de las empresas más importantes de desarrollo de videojuegos, que es la que desarrolla FIFA, que es un juego que muchos jugamos, le mete un juego de estos 500, 600 millones de dólares durante 8 meses para hacer el juego, sin contar lo que invierten en derechos, por ejemplo, para que en el videojuego el personaje se parezca a Cristiano Ronaldo o a cualquier jugador, porque derechos de imagen. Ellos pagan todos los derechos de sus jugadores, que los que hacen parte ahí, y salen al juego y en 48 horas recuperan la inversión. Entonces son industrias de verdad de mucho dinero. Nosotros le estamos apostando a esa industria en 2 frentes. Uno, en que Colombia se vuelva un hub de desarrollo de videojuegos en la tercerización de servicios durante los próximos 5 años. ¿Por qué queremos apuntarle eso primero? Porque sí somos buenos, tenemos empresas que trabajan bien. Nosotros tenemos identificadas 64 empresas que desarrollan videojuegos de manera 100% dedicada al desarrollo de videojuegos en Colombia. Pero nos hace falta aprender y tecnificarnos para poder llegar a ser grandes productores de la industria de videojuegos. Entonces creo que una buena manera de hacerlo es tercerizando servicios y parte del desarrollo de servicios. Y la segunda, generando recursos para el desarrollo de IPs, ¿cierto? O propiedades intelectuales colombianas que trasciendan. Ya tenemos un ejemplo en cada sector. En Colombia hay una empresa que se llamaba Brains, que arrancó hace 11 años a desarrollar videojuegos tercerizando servicios, y el año pasado los compró Jam City. Jam City es el tercer publisher más grande del mundo. Y la primera empresa de desarrollo colombiana en latinoamericana que logró ser comprada por Jam City fue una colombiana. Y lo más chévere de esa adquisición de Jam City es que Colombia es la única oficina de Jam City fuera de los Estados Unidos que desarrolla propiedades intelectuales propias y no simplemente terceriza el videojuego de Harry Potter o cualquiera de sus marcas, sino que los creadores que están detrás de la empresa están expresando sus ideas y están siendo patrocinadas por Jam City, que es un publisher inmenso. O sea, es desarrollo aquí colombiano. Sí, eso, tú vas a Bogotá, eso queda en la 95 con 11 y ves ahí 80 muchachos diseñando, programando, musicalizando, o sea, es un solo producción, porque toda la parte de
comercialización, distribución, publishing, pues la hacen en Los Ángeles. Pero es una cosa increíble. O sea, el insumo principal es colombiano, o sea, el talento, la creatividad es colombiana. Así es, ustedes no me podría quedar aquí contándoles historias, pero nosotros hemos hecho videojuegos para, nosotros no, pues Colombia. Han hecho videojuegos para Disney de Moana, hemos hecho los juegos de Harry Potter, hemos hecho juegos de las Tortugas Ninja, o sea, un montón de videojuegos que ustedes no se imaginan que los hacen principalmente Bogotá, Medellín, Eje Cafetero y Cali, que es donde está como la industria de juegos centralizada, pero es talento 100% colombiano. Y otro es el tema de las propiedades intelectuales. Nosotros a través de una convocatoria que hacemos conjuntamente con el Ministerio de Cultura, que se llama Crea Digital, apoyamos la creación de funcionales o de prototipos funcionales o de cortos, si son para animación. Y hace 3 años cofinanciamos, apoyamos un proyecto de una empresa de Bucaramanga que se llama Below the Game, con un proyecto que se llamaba Cristales. Pasó por nuestra convocatoria, después pasó por Impulsa y este año lanzaron ese videojuego en el marco del E3. Para los que conocen la industria de videojuegos, el E3 es el segundo evento más importante en la industria de videojuegos en el mundo. Entonces ahí tenemos como los dos mundos, los que desarrollan para terceros y tienen talento y los que tienen buenas ideas y son capaces de escalarlas como un Angry Birds o una cosa de estas. Okay. Para una persona que nos está escuchando acá o que nos está viendo a través de streaming y que tiene la ilusión de incursionar en el desarrollo de software o en el desarrollo de cualquiera de estas áreas relacionadas con videojuegos, animaciones, etcétera, ¿qué recomendaciones tú le harías o qué consejos le darías para comenzar? Lo primero es que les voy a hacer una cuña. La primera cosa para empezar es que se tienen que empezar a involucrar con la industria, empezar a conocer qué está pasando en la animación, qué está pasando en los videojuegos. Y para eso nosotros conjuntamente con Impulsa estamos haciendo una gira de 4 eventos que es la fusión del Héroes Fest y el Colombia 4.0. El próximo Colombia 4.0 es 25 al 27 de septiembre en Bogotá, en Corferias. Vamos a tener 6 tracks, uno de esos es animación, videojuegos, blockchain, en fin, 90 speakers internacionales. En el tema de animación traemos a los productores de El Rey León, de Spider-Man, entonces ahí creo que van a tener acceso a conocimiento de valor. Segundo, que estén pendientes de las convocatorias de gobierno. Yo creo que ahorita el SENA, por ejemplo, tiene programas de técnico y tecnólogo muy, muy buenos en temas de animación y videojuegos. Tercero, a los que les guste programar, si hay algo que necesitan los videojuegos son buenos programadores y no son de verdad programadores con buenas bases, que tengan muchos conocimientos de matemáticas, de física, porque es que no es fácil hacer que el muñequito parezca natural, ¿sabes? Mucha gente puede diseñar o programar código para que el muñequito se mueva de un lado al otro, pero hacer de que ese muñequito se mueva de manera natural, como si fuera una persona, eso es mucho más complejo y para eso necesitamos muy buenos programadores. Eso creo que es muy importante. Tercero, y creo que es la más chévere, jueguen mucho o vean mucha animación. Eso es una buena manera de aprender. Si ustedes tienen la oportunidad de probar muchos videojuegos, de entender mecánicas de juego, de entender cómo es que los monetizan, porque es que hoy en día todo se monetiza diferente. O sea, todavía hay gente que compramos el CD para las consolas, pero hay mucha gente que juega muchos videojuegos acá que son gratis, que tienen publicidad para monetizar o que se monetizan a través de GIF o de skills o armaduras o cualquiera que sea el juego para que uno le compre su mismo avatar. Entonces cada vez las modalidades de juego van cambiando y eso modifica el modelo de negocio. Entonces creo que hay que jugar o hay que diseñar, hay que practicarlo mucho para uno poder entender la industria y poder estar como al tanto de lo que quiere. Eso que acabas de mencionar también es muy importante, el desarrollo del modelo de negocio, o sea, no solamente estar atentos de qué es lo que queremos crear, porque igual podemos tener mucho talento, pero si algo no está bien en el desarrollo del modelo de negocio, pues es probable de que no logremos monetizar o no logremos obtener adecuadamente una remuneración por la explotación de esa